Bien, hoy día estamos iniciando un nuevo módulo de este diplomado de catastro urbano. El tema que vamos a tratar es sobre las entidades generadoras de catastro, que es una parte muy pequeña, y lo voy a complementar con etapas del catastro urbano. Lo voy a complementar hoy día, y la próxima clase, que es el jueves, lo estaremos culminando este tema de etapas del catastro urbano, ya que es un tema un poquito largo. Por eso es que lo he planificado hacerlo hoy día y el jueves, ¿no? Para culminarlo como se debe. Entonces, dentro de este módulo vamos a iniciar, que ya hemos estado hablando sobre las entidades generadoras de catastro. Cuando se dio la ley, se creó esta denominación, entidades generadoras del catastro. Básicamente, esta terminología se basaba en denominar o darle nombre a las municipalidades, ¿no? Como principales instituciones que tienen dentro de sus funciones el desarrollo de la elaboración, actualización y mantenimiento del catastro. Además de las municipalidades, como dice acá, ¿qué cosas son las entidades generadoras de catastro? Son aquellas que por mandato legal, la ley les da ese mandato, tienen la atribución de generar, mantener el catastro de predios. ¿Quiénes son? Las municipalidades, ¿no? Los programas de titulación, en ese caso, cuando se dio la ley, existían estos dos programas, que uno era el Proyecto Especial de Titulación de Tierras, más conocido como el PET, ¿no? Y la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, más conocida como COFOPRI. O sea, esas instituciones son las que se denominan en este caso entidades generadoras de catastro, ¿no? ¿Dónde descansa o cuáles son las bases de estas generaciones de catastro? Básicamente las municipalidades. Las municipalidades siempre, no solamente en esta ley, sino antes de esta ley, siempre han sido las responsables de la elaboración de los catastros, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, como denominación, están primero ellos, ¿no? Las municipalidades distritales, municipalidades provinciales. También acá podemos hablar de los gobiernos, en este caso regionales, también están dentro de esta denominación de entidades generadoras de catastro. En realidad, cualquier institución que genere información catastral estaría dentro de las como entidades generadoras de catastro. Estas entidades, ¿no? Básicamente su función es la generación de la información catastral o levantamiento catastral, ¿no? Este proceso, ¿no?, lo realizan las entidades generadoras de catastro, las cuales van a levantar información gráfica y alfanumérica de los predios y del titular catastral para generar, en este caso, el catastro de predios. Acá tenemos una diferenciación que ya lo habíamos visto, que hablamos no solamente de catastro, sino específicamente hablan de catastro de predios. ¿Por qué? Porque la palabra catastro, ya lo hemos visto, tiene muchos significados, ¿no? No solamente es un inventario de propiedades, en este caso de inmuebles. Hemos visto, ¿no?, que podemos hablar de un catastro de autos, un catastro de libros,
un catastro. De todo tipo de inventario lo podemos resumir como catastro. Es por eso que hacen diferenciación acá y establecen para generar el catastro de predios, ¿no? Lo diferencian en este caso sobre este tema, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar otros artículos que hablan de estas entidades generadoras de catastro? Por ejemplo, en el artículo cuarto del reglamento de la ley, establece como objeto del presente reglamento es que contiene las disposiciones generales para la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las entidades generadoras de catastro de predios, ¿no? O sea, esta ley, este reglamento y todas las disposiciones o normas técnicas que se han dado son para darle el instrumento a las entidades generadoras de catastro para que realicen los catastros de predios, ¿no? Por eso es que están presentes en este objetivo del reglamento, ¿no? Dice, establecer las disposiciones generales para la integración, unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las entidades generadoras del catastro de predios. Ahí tenemos esta denominación para estas entidades, ¿no? Cuando hablamos que establecen estándares, nomenclaturas, también acá regulan los procedimientos de levantamiento, mantenimiento y actualización y publicación de la información catastral, ¿no? O sea, hay diferentes procesos que se dan en el catastro. Uno es el levantamiento, que es el primer proceso, levantamiento de información. El mantener esa información actualizada, ¿no? Por eso dice mantenimiento y actualización. Publicación de la información catastral, orientado a un uso multipropósito, el manejo de información y regular la vinculación del Sistema Nacional de Información Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Entonces, ese es el objeto del presente reglamento, donde están ahí indicadas las entidades generadoras de catastro, ¿no? El acceso a la base de datos catastral, este acceso, dice, establece que al servicio de los organismos de administración pública y empresas prestadoras de servicios públicos en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias. A esas entidades se da inicialmente el acceso de la información de la base de datos, ¿no? Esta información está también a disposición de las personas naturales o jurídicas privadas que la requieran dentro de los límites que establece la ley de transparencia, ¿no? Sobre esta parte, a las entidades generadoras de catastro le dan acceso libre a la base de datos catastral, ¿no? Que hayan, en este caso, realizado un proceso catastral. Ahora, a las personas naturales o jurídicas privadas le establece un acceso, pero hay que normarlo, o mejor dicho, establecerlo mediante la ley de transparencia, y ahí no le he puesto, hay un costo sobre ese. Hasta ahora no han fijado un costo de acceso a la información, pero dentro del reglamento establecen, en este caso, esa posibilidad de, si yo quiero acceder a la información, la puedo acceder con algunas limitaciones que están contemplados en la ley de transparencia, pero además con un costo, ¿no? Con un costo. Eso solo en el caso de las personas naturales o jurídicas. Las entidades puede haber mediante un convenio, ¿no? Pero a las municipalidades que, por ejemplo, han realizado un catastro y han enviado la información a esta base de datos, le dan acceso
gratuito, ¿no? Bueno, al final es la misma información, pero en todo caso esa información se está teniendo centralizada en una base de datos catastral. ¿Esa base de datos funciona? ¿Eso lo mantiene o lo tiene COFOPRI? Lo administra la Secretaría Técnica, que ahora la administra COFOPRI. Pero antes, por ejemplo, la Secretaría Técnica la tenía la SUNAR. Entonces ellos eran los que manejaban. Después le pasaron a COFOPRI, pero lo pueden pasar a otra institución, ¿no? Entonces, por ahora lo tiene COFOPRI y lo administra esa base de datos catastral, ¿no? Dentro del acceso a la información de la base de datos, tenemos ahí documentos a través de los cuales se brinda la información a las entidades generadoras de catastro, y la Secretaría Técnica reciben las solicitudes de acceso a la base de datos catastral. O sea, hay un trámite administrativo para poder tener acceso a la información. La información se brinda a través de la hoja informativa catastral con la emisión del certificado catastral. Hay un formato establecido, eso lo vamos a ver como los productos del catastro, los formatos, en este caso las hojas informativas, los diversos planos que están normados, lo vamos a ver cuando tratemos eso. Ahí estoy adelantando un poco el tema. Documentos que se expedirán en soporte papel o en formato digital, ¿no? Ahí tenemos diferentes formas de acceder a la información y presentación de la información, ¿no? Bueno, eso es con relación a las entidades generadoras de catastro, ¿no? Que en resumen podemos decir que las municipalidades son básicamente las que están teniendo el respaldo con esta ley de que ellas son las primeras que deben realizar el catastro. Estas municipalidades pueden hacer convenio, ¿no?, con empresas particulares para que hagan el catastro, pero la responsabilidad de la información se está dando a la municipalidad como entidad generadora de catastro, ¿no? Por ejemplo, COFOPRI es una entidad generadora de catastro y como ya le había comentado, desde el año 2007 hasta la fecha, creo, tengo entendido, realiza procesos catastrales, ¿no? O sea, está actuando como una empresa, pero en este caso de convenio y apoyo a las municipalidades para poder realizar los procesos catastrales, cómo se debe hacer, ¿no? Hay empresas particulares que también hacen catastro, pero esas empresas particulares, si elaboran esos catastros, deben regirse a toda la normativa que se ha dado a la fecha. O sea, no pueden hacer un catastro que esté contrario a la normativa que está vigente, ¿no? O sea, ellos serían unas entidades generadoras de catastro, la municipalidad sería. Solo que la municipalidad está contratando a una empresa porque de repente no tienen los recursos técnicos ni humanos para hacerla ella, ¿no? Pero, ¿quién es la entidad generadora de catastro? La municipalidad, ¿no? La municipalidad. Y acá dentro de la ley le dan la opción a la municipalidad de que pueda terciarizar ese proceso, ¿no? Con una empresa, que generalmente las municipalidades realizan así. Así lo hacen, ¿no? Terciarizan ese proceso y dejan después un equipo de trabajo y forman, en este caso, la oficina de catastro para manejar la información que ya se ha levantado, ¿no? Cuando vamos a hablar de los procesos catastrales, esos procesos están normados ya. Aquí he puesto alguna norma técnica que se dio en el 2012
donde aprueban manuales de levantamiento catastral urbano, levantamiento catastral rural, protocolo de actualización de levantamiento catastral, mantenimiento catastral, actualización catastral y estándares cartográficos aplicados al catastro que deberán cumplir las entidades generadoras de catastro del Perú. Resolución 04 de 2012 que se dio el 26 de diciembre del 2012, a pocos días de que la Secretaría Técnica pase a COFOPRI, ¿no? Esta fue la última resolución que emitió la Secretaría Técnica cuando la manejaba la SUNARPE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esta resolución? Lo importante de esta resolución es que aprueban los manuales de levantamiento catastral. Hasta el 2012 no se había aprobado un procedimiento detallado que ayude a las municipalidades o las entidades generadoras de catastro a realizar sus catastros. Acá, con estos manuales que fueron aprobados, le dan la legalidad, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí tienes esta herramienta y debes utilizarla de esta forma. Se habían aprobado antes las fichas catastrales, la codificación catastral, pero esto resume un poco todos sus procedimientos y además puntualmente comienzan a indicar cómo se debe hacer un catastro. Por eso que le digo, o sea, si hablamos, como estábamos comentando, ¿no?, de los catastros que se daban antes y los catastros de ahora tienen instrumentos, guías que podemos seguir para que todos sigan el mismo procedimiento y se llegue a lo que establece ahí: estandarización de la información, estandarización de los procesos de levantamiento alfanumérico y de levantamiento gráfico. Entonces, acá vamos a encontrar todo. Si ustedes están interesados, por ejemplo, de ver cómo realizamos un proceso catastral, que yo lo voy a darlo en la parte resumida, si quiere profundizar, ahí está. Resolución número 04 del 2012, está todo lo referente al catastro. Son manuales muy ilustrativos que pueden ustedes complementar con lo que vamos a desarrollar, que es un resumen, ¿no? Es un resumen que abarcamos todo lo que está ahí, pero en forma resumida, ¿no? La próxima clase voy a profundizar ya el proceso de campo. Hoy día vamos a ver el proceso general, ¿ya? Y luego vamos a profundizar el proceso de campo en el levantamiento de información alfanumérica, porque después dentro de este módulo está el proceso de la generación de la cartografía catastral, que ahí voy a profundizar también con lo que corresponde a la cartografía catastral, ¿no? Dentro del reglamento de la ley, en el artículo 43, establecen inicialmente en forma general estos procedimientos para la generación de la información catastral. La generación de la información catastral se desarrollará de la siguiente manera. Acá establecen en el reglamento procedimientos generales, ¿no? El primer procedimiento que se debe realizar es evaluación de la información catastral existente. Esto es un punto muy importante. Si hacemos bien este primer punto del proceso catastral, podemos estar garantizando un buen término del proceso. Si hacemos mal este proceso de acá, posiblemente vamos a tener problemas en las siguientes etapas de levantamiento catastral.
Por eso es que este primer proceso, que se ha denominado evaluación de la información catastral existente, es un proceso que debe realizarse, ¿no?, adecuadamente. Para la ejecución del catastro, indica acá, se utilizarán y aprovecharán en cuanto sea posible y convenga la información catastral de todos los levantamientos efectuados con anterioridad, previa validación por la entidad generadora de catastro. Yo voy un poco más a lo que dice acá. O sea, acá dice que se va a realizar una evaluación de la información catastral existente de los levantamientos efectuados con anterioridad. Pero, por ejemplo, hay municipalidades que no han realizado un levantamiento catastral. Entonces, le pregunto, si hay municipalidades que no han realizado un levantamiento catastral, ¿qué podría decir? ¿Me salto ese paso? ¿O qué podría hacer? ¿Qué creen ustedes? Porque acá me dice, no, mira, para la ejecución del catastro se utilizarán y aprovecharán en cuanto sea posible y convenga la información catastral de todos los levantamientos efectuados con anterioridad. Un poco que está limitando este proceso a los levantamientos catastrales. Previa validación por la entidad generadora de catastro. Pero le pregunto a ustedes, ¿y las municipalidades que no han hecho un catastro, qué hacen? ¿Nos salteamos este paso? ¿O qué podríamos hacer en este caso? A los propietarios que ya hayan hecho un levantamiento, quizá con un verificador de manera independiente, al momento de hacer el proceso catastral se podría pedir esa Ya, información. correcto. Eso es una información que es válida, ¿no? ¿Otra cuál podría ser? La misma municipalidad. Levantar la información de la misma municipalidad. Claro, o sea, acá un poco que deberían ser un poco más amplio. ¿Por qué? Porque a pesar de que las municipalidades no han hecho un proceso catastral, las municipalidades generan información catastral. Yo no necesito hacer un proceso catastral para generar información. Diariamente las municipalidades generan información catastral. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando emiten un certificado de numeración, están generando información catastral. Porque esa es una fuente de información que tenemos que registrar en el proceso de levantamiento catastral. Cuando las municipalidades emiten licencias de construcción, esa es una información catastral. Porque en el llenado de mi ficha catastral está esos rubros que tengo que levantar. Cuando las municipalidades generan conformidad de obra, están generando información catastral. Cuando el propietario va a la municipalidad a registrar una propiedad porque la ha comprado, se está generando información catastral. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un nuevo dueño ahí, ¿no? Cuando la municipalidad, por ejemplo, hace obras públicas, adecuación o arreglo de unas áreas verdes, entonces genera información catastral también ahí. Cuando la municipalidad aprueba habilitaciones urbanas, esa información es valiosísima dentro del proceso catastral, porque es una información que la municipalidad bajo resolución está aprobando y tiene ese respaldo, ¿no?, de esa aprobación. O sea, habilitaciones urbanas, la municipalidad no ha hecho un catastro, pero tiene información catastral dentro de sus oficinas, ¿no? Tiene planos, porque van a la municipalidad a que los autoricen en este caso, ¿no? Cuando la municipalidad, por ejemplo, hace cambio de zonificación, esa es una información también que se levanta en los catastros.
Se dan cuenta, miren, toda la información que la municipalidad, sin hacer un proceso catastral, ella misma la tiene. Por eso es que yo digo que este proceso de acá es importante. Ahora ya no nos vamos solamente a la municipalidad. Hay entidades del Estado que generan información catastral. Por ejemplo, ¿qué podrían haber? Una entidad donde tendríamos que ir a visitarla a sacar información. ¿Dónde creen ustedes? El IGN, claro, es una en la parte cartográfica, ¿no? Otra entidad donde sí hay información muy valiosa también, que la municipalidad de repente no la tiene, pero sí tiene esa entidad del Estado. Por ejemplo, yo voy a hacer mi catastro, ¿ya? Correctamente, lo que primero que me dicen, ¿sabes qué? Evalúa la información catastral existente. Es muy bien. Ya hemos visto, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? La municipalidad. Internamente la municipalidad genera información catastral, todo lo que he nombrado, ¿no? ¿Dónde más puedo conseguir? Tú me dijiste, en el IGN, la parte cartográfica, ¿no? La base cartográfica es importante. ¿Por qué es importante? Porque de repente, miren, el IGN ha hecho un proyecto de un vuelo y ha generado información cartográfica. Entonces, si voy al IGN y le digo, ¿sabes qué? Soy de tal distrito, ¿tienes información cartográfica? Sí. ¿A qué escala? 1 en 1000. Excelente. Me sirve para el catastro. ¿Qué me ahorro? Un proceso de levantamiento fotogramétrico cartográfico, que es costoso. Habría que ver si está actualizado o no. Pero ya tengo información. Si no está actualizado, entonces yo no voy a hacer un vuelo nuevamente, sino las zonas que no está actualizado, entra un levantamiento directo, topografía. ¿Por qué? Porque son zonas pequeñas, estoy actualizando la información nada más. Entonces, el costo que implica va a ser muchísimo menos que hacer un vuelo nuevamente. Sí, ese es importante. Pero otro, ¿dónde más podríamos ir? Registros públicos, ¿no? Las municipalidades deberían hacer un convenio con registro para que la información registral se las pase a las municipalidades. ¿Por qué? Porque la municipalidad las puede mejorar, darle, como yo le decía, en el registro tienen, no toda la información está georreferenciada, ¿no? Entonces la municipalidad podría hacer ese trabajo, ¿no? De tener un convenio con registro y puedan trabajar con esa información. Otra entidad, ya dijiste 2, está bien, IGN, SUNAR. Otra entidad que deberían visitar siempre, si van a hacer un proceso catastral, es COFOPRI. Porque ellos tienen una base gráfica y una base de propietarios, ¿no? Que nos puede servir o nos sirve bastante en tener la información cartográfica y la identificación de los propietarios, al menos cuando se fue titulado, ¿no? Tenemos un punto de partida, en este caso, cuando fue titulado, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación de la información catastral existente, como ustedes ahorita ya lo están viendo, es un proceso muy importante. ¿Cuánto demandaría de tiempo ahí? Dependiendo de la extensión de la municipalidad, dependiendo de la información que tenga la municipalidad. Yo les comento, por ejemplo, viendo esto, una experiencia que yo tuve en la elaboración de un catastro, ¿no? De ejecución de un catastro en el 96. Miren, todavía no teníamos nada de esto, pero ya
Pues yo le digo, no se ha cambiado mucho. ¿Qué se ha hecho? Se puede decir, se ha dado una partida de nacimiento, se ha documentado la información, se ha dado el marco legal al catastro. Pero antes los hacíamos. ¿Qué hicimos en esa época? Fuimos, inicialmente, dijimos, se va a hacer un catastro. Contratamos a una cantidad de personas para entrar a la municipalidad e ir a unas áreas específicas. El departamento de licencia de construcción, conformidad de obra, declaratoria de fábrica, habilitaciones urbanas, rentas, ¿no? Que son las áreas que manejan información territorial. Y encontrábamos así estos expedientes amontonados, ¿no? El tema es que es un trabajo laborioso ahí. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era de que antes de salir a campo a solicitar información, primero revisamos la información que emite la misma municipalidad. Porque es algo contradictorio, por ejemplo, que un técnico de catastro vaya a una casa y le diga su autoavalúo. Oye, si tú me emites el autoavalúo, ¿de dónde vienes tú? ¿De la municipalidad o de dónde estás viniendo? ¿Quién emite el autoavalúo? La municipalidad. ¿Para qué me pides eso? Señor, ¿ese número tiene su certificado de numeración? Sí tengo, me lo puede mostrar. Si eso lo tiene la municipalidad, ¿no? Esta vivienda tiene licencia. Entonces, hay documentos que yo puedo previamente salir con información si hago un buen trabajo en este proceso de acá. Padrón de rentas. Yo voy a saber cómo están declarando cada predio. Planos de habilitaciones urbanas, por ejemplo, la municipalidad debe tener. Debo salir con esa información. Esa información me va a ayudar a mejorar los procesos de levantamiento catastral, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Bueno, el problema era de que las licencias de construcción, los certificados de numeración, ¿no? Tenían denominaciones que no se podía ubicar en el espacio. ¿Dónde estaba? Por ejemplo, la licencia de construcción generalmente salían con manzana y lote, que esa es la denominación que se daba, porque todavía no existía un número, todavía no era un terreno sin construir, por ejemplo. Entonces, era manzana y lote. Y ya se había perdido esa identificación. ¿Qué manzana y lote? Si las calles son con nombre y con números. Entonces, hay un trabajo ahí de poder decir, ¿dónde encuentro una manzana y lote? En el plano de habilitación urbana. Y ese plano deberíamos tenerlo como un plano base de todo el distrito. ¿Y qué se hizo? Se armó un plano, ¿no?, donde se vació esa información. Y cada manzana se dio la denominación de la denominación municipal. Manzana A, B, C, K, L, ¿no? Y nos ayudamos con los planos. Entonces, cuando se hizo ese trabajo de acá, ¿qué se quería? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era de que cada expediente de esa vivienda le coloquemos el código catastral, al menos a nivel de manzana, porque hasta ahí nomás podíamos llegar antes de salir a campo. O sea, yo no podía llegar a nivel de lote, porque ahí sí habría que ver unos planos de lotización, que no lo tenían posiblemente. Pero a nivel de manzana sí. Al menos el distrito tiene las manzanas, ¿no? El perímetro de las manzanas. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscaron los planos de habilitaciones urbanas y se denominó por manzana A, B, C, y dependiendo de la urbanización.
Ya teníamos esa información. Entonces, esos expedientes tenían el código de sector, que lo vamos a ver ya la próxima semana puntualmente cómo se codifica, ¿no?, dentro de los procesos catastrales. Teníamos el código de sector y el código de manzana. Con eso ya podíamos ordenar los expedientes bajo esa codificación, sector y manzana, y facilitar a los técnicos que esa información se tenga antes de salir a campo. O sea, se hizo un trabajo de hormiga porque era de poder codificar esos expedientes, ¿no?, que nos permitan acceder a la información que la municipalidad realizaba, ¿no? Entonces, ahí ganamos, en este caso, realizar ese proceso, y los técnicos de catastro ya iban con la información de que ese lote sacó su licencia de construcción, de repente en esa vivienda ha sacado una licencia de comercio de una bodega. Esa información, por ejemplo, también lo levanta catastro. ¿Y dónde? Bueno, cuando son legales, ¿no? ¿Dónde se tiene esa información? La municipalidad es la que emite esos certificados de funcionamiento, ¿no? Pero nosotros vamos a pedirlo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un buen trabajo, ¿no?, de esta parte de acá. Evaluación de la información catastral existente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que si nosotros hacemos este trabajo como debe ser, vamos a garantizar que la información sea la más real, ¿no? Porque a veces los propietarios, porque están cansados, porque no quieren saber nada, no te demuestran ningún documento, ¿no? Y te pueden decir, ¿para qué me pides eso si tú lo estás emitiendo? O la entidad en la cual tú estás trabajando me ha dado. Certificado de numeración, ¿quién da? La municipalidad. Autoavalúo, ¿quién lo emite? La municipalidad. ¿No? Entonces, ¿para qué vienes a pedirme eso? Y tienen razón, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto va a demandar esto? Bueno, en este caso, nosotros nos demandó un trabajo de 3 meses antes de hacer el catastro. ¿De qué va a depender? Bueno, de la información que exista, de cuán desordenada puede estar también, ¿no? Y qué grande puede ser la municipalidad. Hay municipalidades muy grandes, por ejemplo, la municipalidad de Surco, es inmensa. La municipalidad de Ate Bitarte es inmensa, ¿no?, en territorio y posiblemente también en información. Dependiendo de las municipalidades, nosotros vamos a ver qué tanto va a demandar este proceso, que es el primer proceso, ¿ya? Entonces, si ustedes de repente participan en un proceso catastral, háganle saber a los que están manejando el catastro que esa etapa es muy importante, ¿no?, para poder ordenar la información y utilizar esa información en el proceso de levantamiento catastral. ¿Alguna pregunta ahí? Ese es el primer proceso que indican que se debe realizar, ¿no? Luego de realizar esta evaluación, y no solamente evaluación, sino recopilación de información, ¿no? Vamos, sí. ¿Qué tal si la información que se recopila en la municipalidad por los trámites que las personas realizan, como que ya no está actualizada? Por ejemplo, en el caso del autoavalúo, ¿no? Puede que una persona haya pagado hasta cierta cantidad de años y justo en este año o años anteriores ha dejado de pagar y ya no le pertenece a él de repente el terreno, le pertenece a alguien más. Entonces uno va con esa información a buscar a un propietario definido, ¿no? Pero de repente ya no es él. Claro. Lo han vendido a varios y no están pagando ellos el autoavalúo, está desactualizado, por así decirlo, esa información. Claro.
Te planteo lo siguiente. ¿Qué tan difícil podría ser conseguir información si tú vas, golpeas, no tienes nada de información y recién vas a sacar información, ¿no? Y ¿quién es el dueño de esta casa? Poco el propietario se pone racio, ¿no? ¿No? Te planteo otro escenario. Tú vas y dice, Jerónimo García es propietario de esta propiedad. Ah, no, está desactualizada, ¿no? Yo ya le compré a ese señor. Ah, mi señor, la municipalidad todavía tenemos. Ah, es que me he olvidado de eso. O sea, ya tienes una conversación con el propietario. El propietario ya sabe que tú tienes información, que está desactualizada, está bien. Entonces, si a él le interesa, oye, no, me he olvidado de hacer la declaración jurada. ¿No? Ya, señor, acá podemos actualizar la información. Correcto, entra. Bueno, en el mejor escenario, ¿no? Pero ya tienes información, pues. Señor, acá también usted tiene un certificado de numeración. Mira, eso no me entregó el propietario. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puede ir a la municipalidad, pedir una... Es otro escenario distinto, que te vaya sin información y recién a recopilar. Por eso que digo, esto es importantísimo. Aunque esté desactualizada, pero tienes información que te va a ayudar un poco a romper ese hielo entre el propietario y el técnico, ¿no? Aunque esté desactualizada, es importante, ¿no? Es importante esa información. Acá, como segundo proceso, indican levantamiento de información gráfica y alfanumérica. O sea, después de haber hecho el análisis, la recopilación de la información, bueno, dentro de ese proceso, también vamos a ver que vamos a tener que hacer una serie de codificaciones, el sector, manzanas, vías, que eso ya lo vamos a ver el día jueves detalladamente. Después de haber hecho todo ese proceso, viene acá lo que es levantamiento de información gráfica y alfanumérica. En la información gráfica nos indican que debemos partir inicialmente con un control geodésico, ¿ya? Para cada zona catastral se establecerán como mínimo 3 puntos de control geodésico. ¿Se acuerdan que estábamos mencionando? Bueno, ahí está, ¿no? 3 puntos de control geodésico debidamente enlazados a la red geodésica nacional de uso oficial. Las mismas que serán validadas por el Instituto Geográfico Nacional. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los primeros procesos que se debe realizar para la generación de la cartografía, ¿no? De la parte gráfica. Establecer como mínimo 3 puntos de control. ¿Podemos lograr con 3 puntos de control? Es muy poco, como ya les habíamos hablado, ¿no? Deben ser más, ¿no? Pero en este caso tenemos este control geodésico, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la red geodésica que fue creada a partir de la ley 28294, ley de catastro, que estableció como un componente importante ampliar la red geodésica nacional bajo una nueva metodología, bajo unos nuevos aparatos técnicos que son los llamados estaciones de rastreo permanente. Como ya les había indicado, no es un punto, sino es un aparato electrónico, un GPS, que recibe las 24 horas del día señales satelitales que me van a servir para poder ampliar esto. Me piden
en este caso, que los puntos sean de orden C. ¿Ya? Orden C. 3 puntos de control geodésico de orden C. Validados por el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, ¿no?, una ficha, ¿no?, de la, lo que dice acá, ¿no?, validado por el instituto. Esta es una ficha validada, perdón. Esta es una ficha validada por el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Tenemos ahí certificación número 297 del 2015, ¿no?, el año pasado. Visto el informe de procesamiento y habiendo verificado el resultado obtenido, bueno, esta es la empresa que puso los puntos, ¿no? O sea, esos puntos lo puede poner, por si acaso, el Instituto Geográfico Nacional, o como lo puede poner una empresa particular. Lo que te piden es que, habiendo puesto el Instituto Geográfico Nacional o una empresa particular, esos puntos tienen que ser validados. Y para validar esos puntos, se transmite al IGN y te dan esta certificación. Acá indican qué empresa realizó, en este caso, este proceso. Se procede a certificar la calidad del resultado obtenido de acuerdo al detalle siguiente. Esta es la denominación de un punto GPS2. Acá están las coordenadas UTM, coordenadas geográficas, manejan los dos tipos de coordenadas, ¿no?, la UTM y las geográficas. Indica que el cual cumple con las especificaciones técnicas para el establecimiento de puntos geodésicos de orden C. Eso es lo que piden, ¿no?, orden C, según las normas técnicas de levantamiento geodésico publicadas por el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué significan los puntos geodésicos de orden C para catastro? Claro, cada punto que se coloca, no tengo acá, pero cada punto, una imagen, cada punto que es, en este caso, se coloca físicamente, tiene un orden. O sea, el orden me da qué tan preciso es el punto en coordenadas. Tenemos, eso lo vamos a ver en cartografía catastral, cuando toquemos el tema, pero les adelanto. Tenemos orden 0, tenemos orden A, orden B y orden C. De 0 al C es la precisión. El 0 es más preciso que el orden A. El A es más preciso que en el orden B y el B es más preciso que el orden C. Para fines del catastro urbano o fines del catastro, nos piden que el orden de precisión sea orden C. ¿Ya? Ese es el orden C. ¿Y el promedio en qué rango estaría ese orden C? Porque, por ejemplo, el GPS creo que el más exacto, los equipos... Varían en milímetros. Ah, en milímetros. En milímetros. Ah, las variaciones entre orden y orden C. En milímetros. ¿No? Es bastante preciso, entonces utilizan otro tipo de equipo, no el GPS, obviamente. Este de acá. ¿Ese qué es? Un GPS geodésico diferencial. No es un GPS de esos navegadores. Un GPS navegador, ¿cuánto te puede costar? $200, $300. ¿Cuánto cuesta un equipo de estos? Estamos hablando de $26.000. No. Pero, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional. ¿Se da cuenta con esos equipos? Claro, cuenta. No solamente el instituto, hay empresas que cuentan con ese equipo. Porque me imagino que para el costo de un equipo, o sea, ese costo también implica que el mantenimiento de esos equipos no debe, o sea, debe ser algo especializado. Porque Claro. no es que lo llevo a cualquier sitio y lo arreglo. El IGN, por ejemplo, cuando coloca punto de control en Lima, cada punto te costaría más o menos alrededor de 1.000 soles.
un punto, 1.000 soles. ¿No? Estuvimos hablando, ¿no? A una persona que quiere hacer un catastro de su predio, dentro de la directiva le piden 2 puntos de control. O sea, ahí serían 2.000 soles, solamente por los puntos. De esos puntos tienen que partir para hacer el levantamiento de su predio. Entonces, para partir de esos puntos, debemos utilizar otro equipo que es estación total para hacer el trabajo. ¿Cuánto me cuesta un levantamiento con estación total? Lo mínimo, 1.000 soles. Así, mínimo, ¿no? Ahí estamos hablando de 3.000 soles. Y así podemos estar incorporando precios. Entonces, esos equipos de acá son precisos. Por ejemplo, con un navegador, tú tienes acá, ni siquiera un navegador, tú agarras tu celular, bajas una aplicación donde está el Google Earth y puedes obtener una coordenada, como decía, ¿no? Pero esa coordenada no es precisa. No te sirve para un trabajo de precisión, no para un trabajo oficial, no te sirve eso. ¿Cuánto te demora para tener la coordenada? Segundos, ¿no? Es el tiempo que me demoro en verlo, el ver el valor, ¿no? Cuando estamos hablando de punto de control. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. No, por decir, ¿no? Acá hay algunos puntos de control, ¿ves? Miren. Ese punto de control tiene un valor. Yo voy con esto, yo lo puedo poner aproximadamente acá, ¿no? Digo, mira, ¿no? Está coincidiendo casi, ¿no? Fíjense acá. Estas son sus coordenadas de ese punto, ¿no? Sus coordenadas tenemos ahí, ¿no? 288.126.27 en el este, 8.647.321.21 en el norte. Acá tengo yo punto 6. Acá le voy a mostrar. Acá le voy a mostrar algunos puntos. Unos puntos con unos valores. Entonces, habría que ver la diferencia que puede existir entre ubicar esos puntos o con equipos geodésicos y estos de acá. ¿Cuánta diferencia hay? Habría que ver, ¿no? Pero yo puedo obtener puntos de control, claro, pero estos son referenciales. No puedo yo decir que esos puntos me van a servir para tomarlos como punto de control. No, se tiene que hacer mediante un proceso topográfico o geodésico en estos casos, ¿no? Donde en este caso se tiene que utilizar este tipo de equipos, ¿no? Enlazados a la red geodésica nacional, ¿ya? Este es el punto, ¿no? Con sus coordenadas siempre UTMs y geográficas, ¿no? Para poder obtener estas coordenadas como valor, por ejemplo, hay que comprar la data del IGN. O sea, ¿qué es la data? Por ejemplo, estos puntos, yo digo, se leyeron ¿qué estamos? El 6 de enero, ¿no? Voy a procesar la información. Voy al IGN y al IGN digo, véndeme la data que ha recibido del 6 de enero. ¿Cuánto está?
aproximadamente 200 soles. ¿Qué te dan? Te dan un CD donde te dan toda la información que ha recepcionado estación de rastreo permanente que está acá nomás, Surquillo, en el IGN. Ellos tienen ahí, te lo dan, de toda la información que ha recepcionado ese día, de los satélites. Con esa información, tú ajustas tus puntos y el IGN, para validarlos, te dice, a ver, ¿cuáles son los puntos? ¿Con qué punto has obtenido la información? Con tus mismos puntos que me has vendido. Ya. Entonces, ellos verifican si corren sus programas y si salen las mismas coordenadas que están ahí, o variación en milímetros, dice, ok, está bien, te lo certifico. Pero entonces, o sea, el IGN tiene como una base matriz. Claro. Una matriz. Sí, a nivel nacional. Y cuando yo quiero tomar, o sea, yo quiero hacer levantar esta información de un sitio específico, yo tomo un punto, otro punto, que lo comparo con lo que tienen ellos. No es que lo compares, sino que si tú quieres que, o te piden que sea certificado por el IGN, tú haces un trámite al IGN. Quiero que me certifiques estos puntos. Entonces el IGN te va a decir, a ver, dame tu base de datos, ¿no? Y tú tienes que entregarle la base de datos. Dentro de la base de datos, como información, es la información que tú has comprado de ese día para procesar tus puntos. Entonces el IGN lo evalúa, verifica, calcula, y si están dentro de los rangos que establece, dice, como te dan este certificado, como un dado. Si yo no lo necesito certificado, yo levanto los puntos nada más y con eso es trabajo. Ya, normal. No pasa nada. Pero podría ser que haya una incongruencia con la información que tiene el IGN, ¿o no? Rarísimo. Si fuera así, es que has hecho recontra mal tu trabajo, algo, porque son equipos. ¿Cuál es el trabajo? Es instalar el equipo y prender el equipo. Claro, y que te dé Y el equipo va a estar recibiendo información, después procesas esa información. O sea, pero sobre un mismo punto, se supone que cuando el equipo recepciona información, para un mismo punto recepciona con más o menos números, o sea, claro. Y de ahí como que se hace, uno tiene un batch de números y sale un resultado. Claro, así como un promedio, se puede decir, ¿no? Un promedio. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el equipo? Ahí, 2 horas como mínimo, recibiendo información, ¿no? Y después se procesa. Para este orden C. Para el orden B, más tiempo. Para el orden A, más tiempo. Para el orden 0, mucho más tiempo, ¿no? Tenemos ahí esa información. No, ese es, como les digo a ustedes, la certificación del IGN. Cuando hablan acá de validados por el Instituto Geográfico Nacional. Para un catastro municipal te piden validados. Para, por ejemplo, obtener un CUP bajo el régimen de verificador catastral, no te piden validados, esos 2 puntos. Todo eso si te piden validado, o sea, si se requiere validado o no, eso está en los manuales, ¿no? Así es. O sea, ahí te dicen, esta información se tiene que estar así. Acá está, por ejemplo, este es del reglamento de la ley. Del reglamento de la ley que viene del artículo 43, donde establecen procedimientos para la generación de la información catastral, ¿no? Evaluación de la información, punto A, punto B, levantamiento de información gráfica alfanumérica, dentro del punto B, control geodésico. En el control geodésico, ahí indica, ¿no? 3 puntos de control mínimos de orden C, validados por el Instituto Geográfico Nacional. Y suponiendo el caso de que se haga un levantamiento catastral con este tipo de equipos muy precisos,
y en un distrito, ¿no? Y el distrito colindante haya hecho su catastro anterior, digamos, al reglamento, y al momento, digamos, de tratar de unificar ambos catastros, uno se superpone a otro. Por expansión urbana, suponiendo, ¿no? Ambos distritos llegan a sus bordes, y uno se superpone a otro. ¿Qué se podría? ¿Cómo lo ¿Qué podrían hacer? Ya, lo siguiente, algo fácil. El otro distrito tiene que actualizar su información. ¿Cuál? El que hizo anteriormente. A pesar de que ya tengan títulos de propiedad, porque en base a eso hay muchos documentos alrededor que surgen a partir de esto, ¿no? Claro. Incluso las coordenadas ya están verificadas en muchos documentos, no se tendría que cambiar todo eso. Es que, a ver, a partir de la ley que se dio, establecieron ahí, como vimos, que cada distrito debía ir paulatinamente actualizando su cartografía. O sea que si hay entre dos distritos, como explica que hay dos, el que tendría que actualizar es el que está más atrasado. Claro. Tiene información más atrasada. Yo como distrito digo, ¿sabes qué? Mi información es válida. ¿Por qué? Porque yo lo he realizado, mi información gráfica, ¿no? Lo he realizado poniendo 3 puntos de control geodésico. Me ha validado el IGN. Y sobre esos puntos he realizado mi cartografía. El otro que dice, bueno, yo hice mi cartografía, pero ya no, los puntos que utilicé ya no están, ¿no? Pero quiero que, y no están validados, pues no puede, pues no. Ante esta normativa, ese distrito no puedo tomarlo como válido la información gráfica. ¿Por qué? Porque me están indicando todo un procedimiento que debo hacer para oficializarlo. Pero ¿qué tan realista es el tema ese, ¿no? El distrito, el colindante que hizo todo, que no actualizó su información, ya tiene que actualizarla. Pero ¿qué tan real es que de verdad lo vaya a actualizar? Porque como dice, no es solo mover, implica un montón de documentos que se generaron con esa información. Claro. ¿Qué tan real es que de verdad? Ese es el problema que está teniendo, por ejemplo, registros públicos, que tiene cantidad de información, peor todavía. Bueno, acá estamos de repente comparando, de lo que yo estoy entendiendo, comparando una misma tecnología, ¿no? WGS84 con WGS84, o sea, punto de referencia, ambos han utilizado WGS84, porque hay otro escenario peor, que todavía tiene la información en PESAS 56 y de acá en WGS84, ahí sí, ni siquiera se puede comparar, porque son dos sistemas distintos. Entonces, eso es lo que le pasa a la SUNAR, que su información está en PESAS 56, que los que elaboraron esa cartografía no tienen un respaldo como ahora sí lo tienen estos procesos de acá. Porque SUNAR no hace una forma, o sea, ya, en las clases anteriores, lo que yo he entendido es que no hay una forma de que se migre, o sea, se cambie de un lenguaje. Así es. No hay esa forma. No. Pero entonces, ¿por qué no SUNAR empieza la información que tiene a pasarla al nuevo sistema? O sea, porque no tiene sentido trabajar en dos sistemas. En primer lugar, porque ellos no generan información, ellos registran información. Uno, o sea, no registran información. Dos, no hay presupuesto como para poder, imagínate, hacer un levantamiento. Bajo ese escenario, ¿qué se optó? Que cuando la municipalidad realice un proceso catastral, ahí invierta en generar una nueva cartografía. Y esa se lleve a SUNAR. Y SUNAR tenga esa información. Y después adecúe su cartografía a esa nueva cartografía. Entonces yo voy a tener ya un lote en su posición. En el mejor escenario
solamente habría problemas de que este lote está en esta posición y este lote está en otra posición. Pero cuando lo mueva, coinciden. Ese es en el mejor escenario. En el peor escenario es que, a pesar de que, además de estar en dos posiciones, cuando yo lo mueva, no coinciden los lotes. Ahí sí estamos, que está contemplado en la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si sucede eso? Hay procedimientos para poder solucionar eso, que es un poco más largo, ¿no? Que es saneamiento catastral, que está contemplado. O sea, ese escenario lo han previsto y lo han contemplado, ¿no? Cuando hablemos de tolerancias catastrales, que está dentro del contenido del diplomado, vamos a ver esos casos. Cuando hablemos tolerancias catastrales, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si esta información, como dices, es distinta a la del registro? Bueno, hay unas tolerancias. ¿Y qué pasa si están fuera de las tolerancias? Hay un procedimiento que lo lleva a la SUNAR, que se llama saneamiento catastral, ¿no? Que lo vamos a ver cuando vemos tolerancias catastrales, ¿no? Entonces, acá tenemos, en este caso, ¿no? Este primer paso, que es lo que corresponde a la cartografía, ¿no? Elaboración de la cartografía catastral, ¿no? Para la elaboración de la cartografía catastral se utilizan los métodos directos o indirectos, según las especificaciones técnicas que serán aprobadas mediante directivas por el Consejo Nacional de Catastro. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que yo puedo obtener la cartografía mediante métodos indirectos, que sería esto, ¿no? Toma de fotografías aéreas, restituciones fotogramétricas, armar los ortofotos y obtengo la cartografía, ¿no? Y la directa, con procesos clásicos de levantamientos topográficos, en este caso utilizando equipos de estación total, o también se está dando ahora utilizando equipos GPS diferenciales, ¿no? Tenemos dos procesos que en este caso tenemos la opción de poder trabajar cualquiera de esos dos. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la extensión del distrito, va a depender, como le decía, de la información gráfica que puedas haber tenido antes. Hablábamos de que de repente, por suerte, tengo que alguna institución haya hecho un vuelo y haya restituido planos, y ya tengo planos al 1000 o al 500, pero de repente esos planos fueron del 2014 y puede ser que esté desactualizado. Bien, voy a verificar en qué zonas ha podido haber variaciones, pero ahí ya no me conviene hacer un nuevo vuelo. Haría una actualización con este tipo de equipos, ¿no? Con equipos geodésicos, en este caso, utilizando topografía clásica, ¿no? Una topografía clásica, ¿no? Bien. El levantamiento catastral, en su componente gráfico, se llevará a cabo a través de dos metodologías propuestas: metodología indirecta, con el uso de ortofotos, como ya había indicado, y planos cartográficos resultantes de la restitución, y metodología directa con el uso de equipos GPS diferenciales o topografía clásica, ¿no? Lo que hemos estado adelantando en este caso de este punto, ¿no? Un ratito, me permite un ratito que... Ya ahí está, ¿no?
Entonces, ahí en la generación de la cartografía, de la parte gráfica, tenemos esas dos metodologías. Luego de elaborar la cartografía catastral, siguiente paso es la codificación y numeración. Se codificarán los sectores, manzanas, lotes, vías y otros elementos existentes en la zona catastral conforme a las directivas que serán aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro. A ver, acá. El distrito, por ejemplo, este distrito de San Borja, ¿no? El distrito, su jurisdicción se codifica. Hay un procedimiento para la codificación también, que lo vamos a ver ya más detenidamente en la próxima clase. Pero acá les adelanto acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está la codificación. Hay todo un procedimiento para la codificación, ¿no? Ya codifiqué mi distrito, ahí está. Dentro de ese sector codifico manzanas, código de manzanas, ¿no? Además de las manzanas, por ejemplo, un parque se considera como una manzana, se codifica el parque, ¿no? Además de la codificación de las manzanas, vamos a codificar en este caso los lotes. Ahí tenemos cada manzana, cada lote va a ser codificado. Ahí tenemos sector, manzana y lote. ¿Se acuerdan del código de referencia catastral? Bueno, de ahí viene esa codificación. Y de aquí viene el aspecto espacial del código, ¿no? ¿Por qué? Porque son áreas territoriales que estoy yo haciendo una codificación. ¿Qué más codifico? Bueno, las vías. El nombre de cada vía. Le establezco una codificación. Para eso, en la etapa previa, como información, necesito saber todas las vías que existen en el distrito, que tengan o no tengan nombre. Entonces, la etapa previa también me da esa información, ¿no? Si he hecho mal una codificación, bueno, ahí voy a tener problemas. Oye, esta calle no está con código y existe. Se retrasará un poco, ¿no? Porque el técnico va a tener que informar, mira, acá me han dado una manzana con unas calles que no tienen codificación. Porque esa codificación va a ir en las fichas. Entonces, un poco que retrasa. Tengo codificación de vías. ¿Qué otra codificación realizo también? Codificación de asociaciones de vivienda, de habilitaciones urbanas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en un distrito, además de las vías, hay agrupaciones de manzanas por asociación, ¿no? O, por ejemplo, urbanización Monterrico, ¿no? Como San Felipe, Urbanización residencial San Felipe, ¿no? Son agrupaciones de manzanas que se han, en este caso, han obtenido una autorización de la municipalidad vía una resolución que ha hecho una habilitación urbana, ¿no? Y le dan una denominación. Urbanización Santa Beatriz, ¿no? A veces se confunde como si fuera un distrito, ¿no? O Monterrico, ¿no? San Roque, una serie. Entonces, esas se tienen que delimitar en el distrito, ¿no? Así como un sector, se va a delimitar qué manzanas están dentro de esa urbanización y se le va a dar un código a la urbanización, ¿no? Es como si fuera un subsector. Claro, sí, ¿no? Como si fuera un subsector. A veces, por si acaso, que lo vamos a ver, a veces hay urbanizaciones que por su extensión pueden estar una parte en un sector y otra parte en otro sector, ¿no? No necesariamente toda la urbanización debe estar en un sector. Tratar en lo posible de que sea así, pero si no es así, no hay ningún problema, ¿no? Se hace una codificación de la urbanización
y en este caso esa urbanización va a estar en 2 sectores, ¿no? Y hay manzanas de esa urbanización que va a estar en un sector, va a tener una codificación, y otras manzanas que van a estar en otro sector que tiene otra codificación. Por ejemplo, en el caso de que esté sectorizado ya mi distrito, Sí. por sector voy a asignar el número de manzanas. Por decir, en un sector inicio del 1 al 200. Sí. En otro sector inicio nuevamente Del 1 al 200, al 150. Claro, porque su número, su código registral va a empezar, por ejemplo, 0, que es la primera manzana, y el otro empezará 01, 020. Claro, podría ser así, ¿no? Mi sector 01, 01. Mi manzana 001. Mi lote 01. ¿No? Ahí tengo una codificación. En otro sector 02. Manzana 001. Lote 01. Distinto. O sea que a la manzana lo voy a asignar, digamos, sector 909-001. Sector 09. Manzana 001. Lote 01. Porque no había visto hasta ahora no he visto ninguna manzana que esté primero el número del sector, si no lo ponen directo, ¿no? O sea, número 23. No, número 23. esta es la estructura O sea, así debe ser. correcta. Así debe ser. Y el código de referencia catastral todavía tiene ubigeo, ¿no? Departamento, provincia, distrito, sector, manzana, lote, edificación, entrada, unidad catastral, o sea, y lo vamos a ver, Y ¿no? en el caso de una expansión urbana, que el distrito haya tenido a los bordes mucha área rural y se ha expandido la urbe, y los números de todas las manzanas, bueno, básicamente las manzanas ya están muy bien ordenadas, ¿no? Porque va del 1 y tiene una secuencia lógica. Y por la parte, digamos, donde estaba la primera manzana, se ha expandido ahí un poco la ciudad. Entonces, yo continúo del último número de la manzana y lo pongo ahí, digamos que... A pesar que te estés. 200, claro. Así es, a pesar de que no ha cumplido el orden. Pero la justificación es que ha habido una expansión urbana. Puedo tener así, o puede ser que de repente mi sector era así, Y creas un nuevo sector. y acá, hasta acá nomás era el límite, hasta acá había manzanas, esto estaba libre. ¿Qué hago? Listo, cierro este sector acá y creo otro sector. Eso va a depender de la realidad, de lo que exista. Hay varias evaluaciones que hay que hacer. O sea, pero por ejemplo, al momento de buscar alguna dirección... Este es por ejemplo, este sería el sector, sí, máximo, ya, 12, ¿no? 12. Ya, ese sería 13. Pero en el caso práctico, por ejemplo, en el cual vaya a buscar alguna ubicación, entonces yo diría, normalmente se pide la dirección, ¿no? Y se dice manzana 30, lote tal, y yo voy a ese. En este caso no sería así, o sea, sería... No, sí, porque estos están manteniendo. Esto no está codificado. Esto no está codificado. Esto recién, de repente, como tú dices, esta parte de acá, pasaron 2 años y hubo una habilitación urbana donde ahora crearon manzanas, lotes acá. O continúo con el último manzana, o de repente creo un nuevo sector, dependiendo de cantidad de manzanas que puedan haber sido creadas ahí, ¿no? Eso lo vamos a ver más detenidamente. Ahorita lo que estoy explicando es la parte general del proceso, de las etapas de un levantamiento catastral. De todas esas etapas me voy a concentrar en el levantamiento en campo, que va a venir cómo codificamos el sector, cómo codificamos las manzanas, cómo codificamos los lotes, ¿no? Cuáles son los criterios. Ahí vamos a explicarlo ya más detenidamente, ¿no?
Bien, además de la codificación y numeración, ¿no? Vamos a ver esta etapa que es linderación y empadronamiento. Esta es casi la etapa de campo ya, netamente dicha, ¿no? Por eso indica ahí, ¿no? Para efectuar esta actividad se comunicará a los titulares catastrales de los predios por los medios de comunicación adecuados y mediante difusión personalizada con la entrega de un comunicado escrito con la finalidad de contar con su presencia o la de su representante a fin de entrevistarse con el técnico catastral. ¿Okay? Te están indicando más o menos qué proceso vas a hacer ahí. El técnico catastral señalará en la cartografía catastral los puntos y líneas limítrofes de los predios. Hay que delimitar, ¿no? Para llegar a lo que mostré en la imagen en Google Earth, ¿no? Ya están a nivel del lote, ahí delimitado. Y efectuarán el llenado de la ficha única catastral, que lo vamos a ver cuál es la ficha única catastral. Las fichas serán validadas por el verificador catastral que la suscribe. Acá es el tema que yo les indicaba, ¿no? Dice, las fichas serán validadas por el verificador catastral que la suscribe. O sea, me indica ahí que para darle una validación a la información, cada ficha tiene que estar firmada por un verificador catastral. Es lo que se entiende ahí, ¿no? Y para que el verificador catastral firme eso, sí, debería tener pues la certeza de que esa información está correcta. Y como yo digo, yo no me metería a firmar como verificador catastral en un proceso catastral masivo. Hablamos de 30.000 predios de repente, 10.000 predios. Imposible que yo pueda haber verificado la confiabilidad de la información. Claro, pero quien debería verificarlo debería ser quien levanta la información. El técnico. Porque él la levanta y debería, o sea, si él Claro. Registra algo Mal, bueno, él es el... Así, claro, sí pues, pero acá le dan la responsabilidad al verificador catastral. Pero el verificador, sí. pero el verificador puede ser también el técnico que hace el levantamiento catastral o tiene que ser diferente. No, él puede ser, Podría ser. claro. Claro, lo que pasa es que los técnicos catastrales... Pero un verificador o debe ser alguien que claro, tenga un perfil solo de levantar datos. un verificador catastral no te va a trabajar Claro. como técnico por el tema económico. A no ser que te paguen como verificador y como técnico. O sea, doble trabajito, doble sueldo. Aparte del perfil de un técnico catastral debe ser nada más que sepa llenar la ficha, que Claro. sepa medir aquí y allá y hacer... Vamos a ver perfiles ahí de los profesionales. En el manual están los perfiles. También debe ser. Ahí está. ¿Ah? Ah, claro. Sí, pero eso, lo que vimos, estaba comentando de la última clase del módulo, vimos a nivel latinoamericano, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente el tema peruano, el catastro Made in Perú, ¿no? Made in Perú. Pero así, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Ahí tenemos pues los procesos de linderación, ¿no? Y de encuestas, ¿no? De realizar las encuestas. Una vez que se ha realizado este proceso, que es, se puede decir, el más largo, ¿no? O uno de los más largos, vemos el siguiente proceso, que es el procesamiento de la información, ¿no? El procesamiento de la información levantada en campo se realiza utilizando el sistema informático que implemente el Consejo Nacional de Catastro.
modelo de datos será aprobado mediante directiva. Se aprobó. En el 2009 aprueban directiva sobre la estructura de datos alfanuméricos de la base de datos catastral urbana, declaración de zona catastrada y formatos de la hoja informativa catastral urbana y rural. Resolución 01 del 2009, donde aprobaron esa estructura. Es más, vimos cuando entramos al Sistema Nacional de Información Catastral Predial que hay un módulo para poder bajar, que es una base de datos ya elaborada de acceso de los datos de las fichas catastrales, ¿no? De las fichas catastrales, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado acá en este proceso. A veces, como se ve acá, ¿no? Me dice, primero haces una evaluación de la información, luego generas la cartografía con punto de control, luego haces una codificación, ¿no? Luego haces un levantamiento, linderación y levantamiento de información, luego haces un procesamiento de la información. Se está viendo como que van muriendo etapas para que haga la otra. No, esta etapa se recomienda de que se haga paralelo al levantamiento. Debería ser así el procesamiento. Termino, por ejemplo, la información de una semana y esa información debe estar procesada ya. ¿Por qué digo eso? Porque ha habido inconvenientes en procesar la información, ¿no? En que de repente no se entienda algunos datos y el técnico que levantó de repente ya ni siquiera trabaja en el proyecto. O el técnico que levantó está en otro sector que ya ni se acuerda lo que levantó los primeros días de las manzanas. Entonces, si tú lo haces, si tú manejas el levantamiento con el procesamiento casi paralelo, bueno, no vas a tener muchos problemas. Y es más, esa información se puede ir cerrando ya. Ese sector ya está cerrado. ¿Por qué necesitamos cerrar los sectores? Porque el catastro, en ese caso, va a tener hasta aquí, hasta este día, es que hemos procesado la información. Porque de repente viene otra persona y dice, oye, quiero verificar la información. Oye, pero esta casa ya tiene 2 pisos. O el segundo piso está en construcción y acá me dice que solamente tiene un piso. Ah, pero vamos a ver un momento. ¿Cuándo terminamos de levantar ese sector? ¿No? En tal mes. Ha pasado 3 meses, puede ser que ya esté desactualizada la información. Por eso es que hay que cerrar la información, ¿no? Hay que ir cerrando para decir, hasta aquí hemos trabajado, ¿no? Lo que pase después, bueno, tendría que entrar a un proceso de actualización. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Qué tan rápido se puede desactualizar la información? Todavía no termino de hacer mi catastro y ya tengo información desactualizada. Hay que ir bien. Entonces no hay que esperar levantar todo para después procesar, sino ir levantando. Claro. Sectores. Sectores o por grupo de manzanas, ¿no? Dentro de un sector, de repente el sector es muy grande, ya lo que hemos trabajado en esta semana lo procesamos la siguiente semana. Ya tengo una semana nada más de fase, ¿no? Hemos tenido malas experiencias en priorizar el levantamiento de información y nos hemos llenado de datos sin procesar. Y cuando vienes a procesar, vas a encontrar los errores. Y ya eso ya pasó hace 3 meses. Y si vas a verificar, ya encuentras otra información. O sea, vas a verificar un error y vas a encontrar que esa información ya está desactualizada. ¿Y cómo? Te vas a poner a actualizar. Ya el proceso un poco que se ha desordenado y
llegamos a una situación de que es inmanejable. ¿Por qué? Mejor ya no encuentro errores, porque si encuentro un error y salgo a campo, voy a encontrar que esa información está desactualizada y voy a tener que actualizarla. Y así nunca voy a terminar. ¿No? Entonces, preferible ir cerrando etapas. Si yo cierro una etapa, o cierro un sector, o una manzana, y una vez que termino, en el procedimiento hay una parte que una vez que ya acabo con todos los sectores, o con todo el área que yo quería catastrar, termino, hay algún procedimiento que dice que tengo que nuevamente verificar si es que algo se ha... No, ya vendría otra etapa, que es mantenimiento y actualización catastral. ¿No? Ya es otra etapa que se ve después. ¿No? Se ve después. Ya, una vez que hacemos el procesamiento de la información, ¿no? Todos estos pasos están en esta parte de acá, que es la B, levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Son subetapas de esa etapa, ¿no? Control geodésico, elaboración de la cartografía catastral, codificación, enumeración, linderación y empadronamiento y procesamiento de la información, ¿no? Una vez que llegamos al procesamiento de la información, viene otra etapa que es asignación del CUC, ¿no? Que ya lo vimos ya, el Código Único Catastral, ¿no? Concluido el ingreso de la información de la base de datos catastral, ¿no? La entidad generadora de catastro asignará automáticamente los CUP, los cuales serán enviados por medios informáticos a la Secretaría Técnica para su validación e inscripción en los registros de predios. Miren, acá hay una confusión en algunos colegas o algunos funcionarios en que dice que para asignar el CUP debe ser en zona catastrada. Termina el procesamiento de información y asignas el CUP. Ahí indica ahí, asignación de CUP. Concluido el ingreso de la información a la base de datos catastral del Sistema Nacional de Información, la entidad generadora de catastro asignará automáticamente el CUP, los cuales serán enviados por medios informáticos a la Secretaría Técnica para su validación. Después lo va a validar lo va a validar. Pero yo ya tengo que asignar el CUP, ¿no? Y acá hay gráficamente, ¿no? El proceso, dice acá, ¿no? Zonas catastradas, asignación del CUP, la entidad generadora asigna el CUP según rangos que ha solicitado el Sistema Nacional de Información Catastral Predial en un plazo de 30 días, ¿no? Concluido ese plazo de 30 días de evaluación, el sistema indicará a las zonas registrales a nivel nacional la asignación de estos CUP. Acá ya están validados. ¿Pero qué es lo que valida la Secretaría Técnica? O sea, si ya le asignan un CUP, ¿qué es lo que valida? Todo el proceso. Si es que se ha seguido los procesos que se ha dado. El proceso. Claro. Si es que la cartografía fue generada con punto de control, si han utilizado las fichas catastrales correctamente, ¿no? Si han utilizado la base de datos para ingreso de los datos de las fichas catastrales. O sea, esa es la evaluación que hace. O sea, no evalúa, claro, no evalúa el CUP. O sea, no evalúa el número, sino evalúa el proceso. El dato, Claro, que tiene, así es. ¿no? Los formularios. Para poder, ¿no? Zonas registradas para enviar pues a la zona. Claro. Ese número, entonces, se le envía a sonar. Sí, correcto. Como siguiente proceso tenemos la exposición pública de la información catastral, ¿no? Concluido el proceso, ya que es anterior
al declararlo como zona catastrada y que emitan a los registros. Concluido el proceso de levantamiento de información, la entidad generadora de catastro realizará la publicación del plano catastral y el reporte de titulares catastrales en el local de cada municipalidad y otros puntos que faciliten el acceso de la población a dicha información catastral. Existe un formato que es ese anexo, ¿no? Este anexo que tiene como información el código único catastral, el titular catastral, el DNI, ubicación del predio, el área del lote y el área construida. Eso es la única información que se publica de todo el proceso catastral en este formato, para que cada propietario pueda evaluar, ¿no?, si la información es correcta. Y hay un plazo más o menos de 20 días en el cual los propietarios pueden impugnar esa información, ¿no? Pero yo ¿cómo voy a saber si...? Básicamente el área del lote y el área construida. El área construida. Claro. Ahí no evalúo categorías. Después, de repente, eso es un resumen, ¿no?, en este caso, de alguna información catastral. No son todas, sino que... Y este es un formato oficial, ¿ya? No es cualquier formato, este es un formato oficial que todas las entidades generadoras de catastro tienen que seguir. Y es parte de la evaluación para declararlo como zona, para que validar la zona catastrada, ¿no? Le dicen a la municipalidad, a ver, ¿tú has publicado tu información? Sí. A ver, ¿cuáles son los formatos? Ahí está. ¿En qué fecha publicaste? ¿Cuánto tiempo tuviste publicado? Ahí está. Esta publicación se efectuará por un plazo de 20 días calendarios, ¿no? Concluido el plazo, la entidad generadora de catastro declarará el ámbito geográfico como zona catastrada. Ahí, la municipalidad declara como zona catastrada, ¿no?, ese ámbito geográfico, ¿no?, comunicando al Consejo Nacional de Catastro dichas circunstancias, remitiendo toda la información catastral, ¿no?, para ser evaluada. De presentarse observaciones, estas serán evaluadas por la entidad generadora de catastro, quien determinará la necesidad de realizar o no correcciones. De presentarse observaciones, en este caso también en estos 20 días. O sea, dentro de los 20 días. Si se pasan los 20 días, por más que yo vea algo y voy y reclamo, no me van a hacer caso. Bueno, te pueden hacer caso, pero de repente ahí la municipalidad te dice, ya, tú tienes que pagar para irte a hacer una inspección. De mi punto de vista, en este lapso de 20 días, la municipalidad, es que algunas municipalidades lo ven como negocio también esto, publico y vienen y cobro por ir a ver. No deberían cobrar. Estamos dentro de un plazo de 20 días en la cual más bien me va a facilitar a mí que mi información sea más válida. Si es que viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Estás mal. Pero, por ejemplo, lo que usted dice que lo que se puede impugnar o revisar un titular es el área o el área construida. Claro. Pero, por ejemplo, si yo tengo un predio que es un departamento, recuerdo algo así le pasó a mi hermano. ¿Ya? Él compró un departamento y la constructora le dijo, eso tiene tanto de área. Cuando han hecho los trámites de inscribir a SUNAT, creo que la verificación que hace el banco, ¿no?, para el préstamo, esas cosas, no sé cómo, resulta que tiene un área menor y está ya inscrita en SUNAT, la independización y esas cosas, con un área, por ejemplo, si eran 120 metros, lo que está inscrito dice 115. Entonces, bueno, a él le ha preocupado no tanto por los metros, sino porque él ha pagado por 120 y es menos. Al final es menos. Entonces, bueno, la constructora, que es una constructora excelente, le ha devuelto la plata. Claro. ¿No? Pero, ¿qué se hace en eso? O sea, pero además de devolver la plata, la constructora debería corregir la inscripción. la corrección de la inscripción, o sea, todo. Listo, correcto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la municipalidad tiene un catastro
hace el catastro, tiene una data de áreas, y yo tengo papeles que dicen otra cosa, o sea, como eso, menores o mayores. ¿Qué hago yo? Oye, Lo que, claro, puedes impugnar y la municipalidad está en obligación de verificar puntualmente que el área. y eso se supone que mientras esté dentro de los 20 días no me cuesta nada. No debería No costar. debería costar nada. Claro, no debería. Porque la gente, como, o sea, ¿qué dirá? O sea, si la municipalidad me ha medido que tengo 100 metros de área y yo en mis papeles tengo 90, yo voy a ir a reclamarla porque me está poniendo 10 de más. Claro. Pero si yo en mis papeles tengo más, o sea, Y en la realidad es menos, si es menos, la gente no va a claro. decir lo contrario, porque dicen, cuando lo venda voy a decir que que tengo área más. de- Claro, eso ya es O sea, una ya situación de cada uno. Sí. Pero en ese caso la municipalidad, a mi punto de vista, no debería establecer ningún costo la verificación. ¿Por qué? Porque más bien me está ayudando para mejorar mi información catastral. ¿No? A mí me conviene más bien que vengan los propietarios y que me dejen entrar a la casa, como decíamos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque ahí estoy validando. Claro, pero como, o sea, cuando dice esta verificación se efectuará por un plazo de 20 días calendario. O sea, dentro de esos 20 días, yo... O sea, como municipalidad tengo la posibilidad de que de declararlo como zona catastrada. O sea, Porque el día 21 de calendario ya es zona catastrada. No, tiene que haber un consejo municipal y vía resolución, Ya, una aprobación. claro, aprueba, ¿no? Y eso lo emiten a la Secretaría Técnica para su evaluación final. En este caso, la municipalidad es la más interesada de que no solamente se cumple ese 20 días, sino que al cumplirse esos 20 días, mi información sea la correcta. Si es que, por ejemplo, no es correcta, ¿no? Bueno, se presume, como veíamos, que los levantamientos catastrales son correctos. Se presume, ¿no? O sea, hay una presunción de que es correcto. Pero puede ser que no sea. Bueno, ya esos son otros procesos. Por ejemplo, ahí podríamos ver como un mantenimiento de la información o una actualización de la información catastral, que es otro proceso, que está normado y lo vamos a ver, pero ya no invalidaría que sea zona catastrada. No, pues ya, porque pasaron los 20 días y recién se ha dado, en este caso, alguna observación. Eso no me invalida que sea zona catastrada, pero sí puedo hacer las correcciones, ¿no? Puedo hacer las correcciones, pero no me invalida. No, eso no me invalida. Una pregunta. Respecto al CUP, vi que se puede asignar el CUP, ¿no? En una zona no catastrada, que se mencionó anteriormente. Sí. ¿Qué pasa si cuando era zona no catastrada, un verificador catastral le asignó al CUP a algún predio, alguna manzana, y luego en el proceso catastral se levanta todo junto con ello, ¿no? Y se va a asignar el CUP también. Ujú. Esa numeración que se le asignó anteriormente, ¿tiene que variar respecto al resto o se mantiene? Se mantiene. Cuando se hace un proceso vía verificador catastral y se asigna el CUP, la Secretaría Técnica le informa a la municipalidad que ha sido asignado un CUP sobre ese predio. Ya la municipalidad lo debe tomar como válido. ¿Por qué? Porque lo ha realizado un verificador catastral que está en el nivel y está autorizado para realizar ese trámite. Cuando hace un proceso catastral, ese predio ya tiene CUP. Eso ya no lo toman en cuenta. Lo pueden tomar en cuenta, o sea, le toman en cuenta, pero con el número de CUP. Claro, con el número que tenía. No le cambian, no deberían cambiar, a no ser que luego exista una acumulación o una subdivisión que hemos visto ahí, ¿no? Ahí sí se crea, ¿no? Pero se mantiene, o sea, es válido ahí, ¿no? Como otro proceso es la vinculación del catastro con el registro de predios, ¿no?
Para establecer la vinculación de la información catastral con el registro de predios, se procederá de la siguiente manera. Aquí viene el tema que estábamos hablando. Reconstrucción gráfica de los predios inscritos en el registro de predios, tomando como referencia la información registral. Reconstrucción gráfica, ¿no? Este es un trabajo titánico. Reconstruir gráficamente la información que tienen los registros. O sea, generar una base gráfica, registro. Pero de una base de texto. Claro, o sea, el registro tiene ya una base gráfica que, como les había mencionado, básicamente se ha obtenido mediante los procesos de titulación de COFOPRI y del PET, ¿no? Esa es su base gráfica. Y ahora que, por ejemplo, también habilitaciones urbanas, ¿no? Tiene un respaldo gráfico ahí, ¿no? Pero hay otra información que se inscribió y nunca se tuvo una información gráfica, ¿no? Donde hay reconstrucción gráfica de los predios inscritos. Ahí le dan la tarea al registro que genere una base gráfica de todos los predios. Reconstrucción gráfica de los predios inscritos. Un poco difícil es eso, ¿no? Una vez que supuestamente se ha hecho la reconstrucción gráfica, viene el tema de vinculación de la información catastral con la información registral, utilizando, como ya habíamos visto, el código único catastral como código de enlace, el cual se inscribirá en las partidas registrales de los predios, ¿no? Ustedes que tienen una propiedad, de repente vean su partida registral y vean si existe, ¿no? Acá, ¿ve? CUP. ¿Cómo registros, cómo SUNAT genera una base gráfica de la información que no tiene? ¿Cómo la hace? Por decir, literalmente te dicen, linderos, ¿no? Por el frente, 8 metros. Por el lado derecho, 20 metros. Por el lado izquierdo, 20 metros. ¿Y lo va dibujando? Y lo va dibujando bajo esa descripción, ¿no? Y va alimentándose con información. De repente el vecino, ¿no? Hizo una declaratoria de fábrica y presentó un plano, y ya tienen la ubicación más o menos de ese. Y su colindante ya le pueden ir reconstruyendo, ¿no? Reconstruyendo en base a eso. Es muy difícil, porque en un caso que tuve yo, la información registral estaba en varas, en la área, las medidas antiguos. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se hizo un catastro con un verificador catastral. Claro, solo de esa propiedad. De esa propiedad. Entonces, tuve la oportunidad de hacer ese trabajo y me dieron un CUP. Y registro ya tiene, al menos esa propiedad, ya la tiene como es, ubicado, georreferenciado, con todo lo que se exige. Para eso sirve, por ejemplo, esos procesos catastrales. El registro ya tiene, por ejemplo, si tiene este CUP, ya tiene el registro una base gráfica. Una base gráfica, ¿no? Miraflores, San Isidro también, por ejemplo, ahí ya tienen sus CUP, todos los predios. Sí, ¿no? uno cuando va a la municipalidad de Miraflores y pide, por ejemplo, ¿no? Yo voy a ver la dirección de mi casa, sale primero una foto. Claro, ¿no? Del edificio, sí, hay un formato. Y después sale como un planito así. Sí, así es. Sí, ya tienen un formato establecido, ¿no? Y aquí viene la otra parte que estábamos comentando, ¿no? De presentarse discrepancias entre la información catastral, ¿no? Y registral,
se anotará en la partida registral del predio dicha circunstancia. O sea, ok, lo voy a asignar el CUP, pero esta información no es igual que la de acá. Bueno, asígnale, pero se anotará en la partida registral del predio dicha circunstancia, o sea, de la discrepancia, aplicándose el procedimiento de saneamiento catastral, lo que te decía, ¿no? Hay un procedimiento catastral y registral regulado en el título 6º del presente reglamento, que no lo he puesto acá porque lo vamos a ver cuando hablemos de tolerancias catastrales y saneamiento, ¿no? Saneamiento catastral. Pero ahí está lo que tú estás consultando, ¿no? ¿Qué pasa si, o uno de ustedes, qué pasa si la información no concuerda? Ya está. Aplicando procedimiento de saneamiento catastral, ¿no? Y registral. Eso lo vamos a ver regulado en el título 6º del presente reglamento, ¿no? Del presente reglamento. Acá tengo, dentro del manual, acá están los créditos, manual de levantamiento catastral urbano. Dentro de ese manual he extraído la propuesta de una organización del personal dentro de un proceso catastral, ¿no? Mediante el método indirecto y mediante el método directo. Mediante el método indirecto, en ambos métodos tenemos un coordinador siempre, un supervisor, y de acuerdo al método, aparte, ¿no? Tenemos técnico de catastro y asistente de campo. En el método indirecto. ¿Por qué? Porque la cartografía la tenemos. En el método directo, además del técnico de catastro y el asistente de campo, están los topógrafos y los auxiliares de topografía. De acuerdo al método que estamos empleando en lo que es la generación de la cartografía, ¿no? Además de eso, acá tenemos un organigrama, ¿no? Oficina técnica, director de proyecto, de un organigrama de catastro, director de proyecto, coordinador y jefe de proyecto, levantamiento catastral. Para el levantamiento catastral tenemos a un supervisor, ¿no? De acuerdo a los métodos, ya lo hemos visto acá, método directo e indirecto. Además tenemos una oficina, un técnico informático para el manejo de la información, ¿no? Responsable de la información alfanumérica, responsable de la información gráfica, ¿no? Que al final todo eso va a formar la base de datos catastrales, ¿no? Alfanumérico y gráfico. ¿Y de qué depende de usar un método u otro? Ya, como estábamos indicando, el método directo, si yo voy a hacer una actualización, no voy a hacer un levantamiento nuevo, sino voy a actualizar. O si de repente mi distrito es tan pequeño, en provincias hay pequeños distritos de la zona urbana, que no merita hacer un vuelo fotogramétrico. Más barato me sale hacer un levantamiento topográfico, ¿no? El métodos indirectos son distritos grandes. En Lima, generalmente todos los distritos utilizan ese método para generar su cartografía. Vuelos fotográficos, ¿no? De vuelos fotográficos. Acá tenemos el cronograma de levantamiento catastral, ¿no? Trabajos previos, fíjense ahí, casi le dan 3 meses, ¿no? Capacitaciones, cartografía, generación de la cartografía los primeros meses, levantamiento catastrales a partir del 3er mes, ¿no? Control de calidad, paralelo al levantamiento, divulgación y publicación antes del levantamiento hasta el final del levantamiento. Es un cronograma muy simplificado, ¿no? Porque aparte de estos hay muchos más procesos, ¿no? Acá tenemos el resumen de la metodología, ¿no?
mediante métodos indirectos, o sea, por fotogrametría. Tenemos acá actividades previas, coordinación con autoridades, capacitación del personal, recopilación de la información. Ahí está, todas las actividades previas que se deben hacer, ¿no? Reconocimiento del área, sectorización, manzaneo, codificación de vías y habilitaciones urbanas, difusión, comunicación personal. Para la generación de la cartografía, obtención de ortofotos, linderación, identificación de ortofotos, empadronamiento, llenado de fichas, digitalización de los linderos, digitalización de las fichas, o sea, la generación de la base gráfica y la base alfanumérica, ¿no? Para generar una base catastral, y publicación de resultados. Eso mediante el método indirecto. Y mediante el método directo casi seguimos con las mismas actividades previas, ¿no? Solamente acá cambia en lo que es adquisición de puntos del IGN para la georreferenciación, linderación con GPS o con topografía clásica, empadronamiento de fichas, la misma, digitalización de fichas, lo mismo, base catastral, después de procesamiento de la edición gráfica, digitalización de los linderos, llegamos a generación de la base catastral y la publicación de resultados, ¿no? Entonces, hemos visto en la parte de un resumen los procesos que se dan en un levantamiento catastral. El jueves vamos a desarrollar ya un levantamiento catastral urbano. El tema de sectorización, ¿no? Como les decía, cómo se sectoriza, cómo se manzanea, código de manzana, cómo se lotiza, código de lote, el tema de las habilitaciones urbanas, todo el proceso ya un poco más detallado en lo que es levantamiento catastral, de lo que hemos visto acá en forma muy general, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay, nos vemos la próxima semana siguiendo el tema de procesos catastrales, ¿no? De los procesos catastrales. Comenzando el año 2016.